Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un proyecto pensando ya en las fiestas. Vamos a pintar estrellas federales, como siempre, en bastidores de Turk. En este caso vamos a trabajar con bastidor azul y vamos a trabajar también con alguna textura, con algún stencil, como en este caso. También quería contarles que Turk acaba de sacar al mercado también unas láminas para decoupage, también con motivos navideños. Y quería aprovechar la oportunidad para decirles que en el stand 41 de Expo Navidad, del 13 al 16 de noviembre, van a poder conseguir todas estas cosas que estamos viendo aquí y todos los productos de Turk, así que no se lo pierdan. Les voy a contar un poquitito cómo vamos a dibujar la estrella federal, porque si ustedes que ya me conocen saben que a mí no me gusta pintar en el aire. Entonces, vamos a hacer primero la estructura, que es una Y invertida. Con esto vamos a ir marcando más o menos dónde queremos poner los pétalos y luego vamos a generar los otros dos pétalos restantes. Lo único que resta ahora es empezar a dibujar lo que es cada pétalo, que en realidad son estilo hojas de la estrella federal. ¿Sí? Ahí, ahí. Y con esto lo que vamos a hacer es darle la forma y el movimiento que uno quiere. El siguiente paso, que es el que vamos a ver ahora, es cómo vamos a pintar este proyecto. Ahora lo primero que vamos a hacer, antes de empezar a pintar, es hacer toda esta franja lateral que yo hice, que la hice con el stencil, que ya les mostré anteriormente, y vamos a trabajar con una espátula y gesso, ¿sí? Entonces, directamente coloco el gesso aquí arriba, lo estiro, lo emparejo, así, y listo. Ese es todo el procedimiento. Ahora lo que me restaría hacer es levantar el stencil para que ustedes puedan ver cómo queda. Y ahora sí vamos a empezar a pintar. Yo ya tengo acá algunos pétalos pintados, pero lo primero que vamos a hacer es hacer una doble carga. Yo ya humecté el pincel, vamos a tomar azul ultramar de un lado y del otro lado directamente plateado, ¿sí? O color plata. Y vamos a realizar la doble carga de esta manera. Siempre ustedes recuerden que tengo que ir para los dos lados para que el pincel quede realmente bien cargado. Y otra cosa muy importante para esto es siempre utilizar un poquitito de extender o retardador de secado para que la pintura se deslice mejor sobre el bastidor. Entonces, les voy a enseñar a resolverlo de forma bastante sencilla. Fíjense, despacito voy a ir. No hago ninguna pincelada en particular, sencillamente voy apoyando el pincel y sobre la forma que fui dibujando, tapando el lápiz que yo ya había puesto al principio y voy rotando despacito el pincel hasta llegar a la punta. Y ahí cierro. Y ahora voy a cargar otra vez el pincel y voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Lo mismo que hice anteriormente lo voy a hacer ahora, pero de este lado. ¿Ven? Voy caminando con el pincel, nada más. Camino, 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 camino. Voy girando hacia la punta el pincel. Sigo con la doble carga. Recuerden, estoy utilizando azul ultramar y plateado. Y fíjense de qué manera voy a resolver el pétalo. Me puedo parar inclusive en el que ya tengo pintado y voy a ir caminando con el pincel. Caminando, caminando, caminando. Si veo que algún lugar me queda con poca pintura, insisto. Y a medida que voy llegando al final, voy rotando el pincel hacia la punta para generar justamente la punta de la hoja o pétalo. Entonces ahora voy a dar vuelta para terminarlo. Voy a volver a cargar un poquitito de color. Si es necesario, recuerden, utilizo un poquito de extender. Y voy a hacer exactamente lo mismo de acá. Camino con el pincel, camino, camino, camino. Voy caminando, caminando. Y cuando llego a la punta, el pincel ya lo tengo girado para terminar de esta manera. Realizo otra vez la doble carga, un poquitito de extender. Y lo que voy a hacer ahora es hacer los pétalos de relleno, ¿sí? O los pétalos que van en el centro de estos pétalos que ya acabo de hacer y son más chicos. Y la técnica es exactamente la misma.
Voy caminando con el pincel y ahí cierro. Vamos a rotar otra vez. Recargo un poquitito el pincel. Y el pétalo también lo cierro de la misma forma. Apoyo el pincel, voy caminando, caminando, caminando hasta que lo cierro. Y así voy a hacer 5. Bueno, ahora lo que necesitamos es un poquitito de flotado para sombrear los pétalos entre sí para que parezca que está uno sobre otro. Y para separarlos también. Puse un poquito de extender, estoy trabajando ahora con un pincel angular y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar una sombra acá, lo mismo de este lado. Por ejemplo, podemos separar este pétalo de este pétalo también. Fíjense cómo lo voy a hacer. Vengo desde el de abajo directamente, voy siguiendo la forma que le fui dando y entonces ahora aplico la sombra ahí para separar del pétalo que sigue y termino acá. Este mismo procedimiento lo tengo que hacer en todos los pétalos, ¿sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer con la cola del pincel en el centro, vamos a hacer unos puntos que son justamente el centro de la flor, primero con plateado. Y después vamos a limpiar la cola del pincel y vamos a tomar azul y en el centro le colocamos azul. Bueno, ahora lo que les voy a enseñar a hacer es una hoja, que en este caso es muy monocromática porque trabajo solamente con plateado. Entonces tomo, el pincel ya está húmedo, tomo un poquito de extender de un lado del pincel y del otro tomo solamente plateado. Genero el camino en la paleta. Y entonces lo que voy a realizar ahora es el siguiente trabajo. También camino, camino, camino y termino en punta. ¿Sí? Vamos a rotar. Vuelvo a cargar. Y hacemos el otro lado de la hoja. Camino, 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 termino en punta. Y después lo que podemos hacer, con el pincel un poquito más cargado, con el filo del pincel podemos hacer este trabajo, que es la nervadura central. ¿Sí? Y con eso resolvimos el trabajo. Fíjense que acá ya tenemos el trabajo terminado, ¿sí? Acuérdense, anímense a pintar porque es realmente sencillo de pintar. Ustedes vieron que yo lo único que hago es caminar con el pincel. No hago ninguna pincelada en particular ni nada parecido. Y después, para el costado este que ustedes ven acá, como les había enseñado al principio, primero hacemos toda la textura y después se pinta con el azul ultramar, el mismo que usamos para las flores, y después se patina con plateado, ¿sí? No es necesario que el color quede tan contundente, el plateado. Se patina, lo pueden patinar con pincel, con esponja, pueden elegir a dónde quieren más o menos color. Y por ejemplo ven que aquí yo dejé un poquito más de azul y en los otros lugares hay más plateado, en algunos lugares hay más brillo y en otros menos brillo, y con eso se resuelve el trabajo. Así que espero realmente que se atrevan. Este es un trabajo realmente sencillo de realizar, es muy atractivo a la vista y queda bárbaro para festejar las fiestas.